Con estos dos artistas, estos hombres de la generación intermedia, ¿está bien o estoy poniendo ya etiqueta? De la generación joven. De la generación joven. Joven intermedia. Joven intermedia. No hacen las Con la edad etiquetas en vamos a esto, hacer ¿no? como en Tu nombre y apellido. Eduardo Estupía. Rafael Bueno. En un instante, Guillermo Guarilof y Roberto El Villano Sin Errores van a entrevistar a estos dos jóvenes artistas y seguimos entonces con el diálogo del Museo de Arte Moderno. Ahora hacen la exposición que en este momento se da a conocer el Museo de Arte Moderno. Eduardo Estupía y Rafael Bueno son integrantes del grupo que presenta en el Museo de Arte Moderno, esta vez en Junín 1930, Objeto del Objeto. En la audición anterior nos hemos referido a esta exposición, pero como seguramente está aumentando el número de nuestros oyentes, vamos a agregar algo más al respecto. Es decir, es una exposición que tiene este origen. Se reunieron estos 13 artistas, cada uno llevó un objeto, estos objetos se sortearon entre los presentes, a cada uno les tocó un objeto X, y a partir de ese tuvo que hacer una obra. Por ejemplo, Rafael Bueno, ¿qué objeto te tocó a vos? Bueno, a mí me tocó un muñeco chino de madera, con dos baldecitos en la mano, que se usaban más o menos en la década del 60, se vendían en las panaderías llenas de caramelos en los dos baldecitos, ¿no? Y bueno, a mí me tocó por sorteo, que lo trajo Luis Pereira, el cual me comentó que lo había encontrado en una azotea, tirado y medio destruido, ¿no? Y con los baldes separados, que después consiguió reunir los dos baldes y lo armó y lo trajo para... Así que hubo una restauración del chino. También. ¿Y así qué surge entonces? ¿Qué hiciste? Bueno, entonces me quedé mucho tiempo pensando, mirando el chino, y de pronto me acordé mucho de los restaurantes chinos. Primera sugerencia, entonces. Primera asociación. Tal vez porque tendría hambre. Arroz con camarones. Es cierto, porque la decoración de los restaurantes chinos son muy especiales, ¿no es cierto? Claro, y pensé en una decoración de un cartel de un restaurante chino que siempre veo de paso en un lugar, ¿no? Y entonces me planteé crear una tela muy grande en el cual contenga a esa figura que tenía relación con el objeto, ¿no? Y bueno... La figura es esa especie de diosa que está flotando en el aire, que le arroja un balde de agua al chino. Claro, exacto. Y bueno, entonces pinté al chino con los dos baldes, pero en vez de tener caramelos, esta vez tenía agua en los dos baldes. Y la Lo china... cual es más lógico. Quiere decir que es un pintor racionalista, Rafael Bueno. Y entonces la china está flotando y arrojándole un balde de agua al chino, ¿no? Una forma de agresión china. Una tortura china. Una tortura china. Ahora, yo no vi la obra porque todavía la muestra no la vi. Pero hasta ahora vos lo describiste como si fuera una pintura, no un objeto. Es una pintura, claro. Lo que yo realicé es una pintura, sí. Que bueno, que puede ser, que además es un objeto, ¿no? Claro, porque no se hacían objetos del objeto, aunque se llame así la exposición. Es decir... hay una transposición. Bueno, porque cuando estuvimos acá hablando sobre todo del objeto, los otros días con Pereira, estuvimos haciendo la aclaración entre lo que era un objeto y lo que era una escultura. Claro. Entonces, para los oyentes que están siguiendo esto, Claro. Quiero que se aclare que después de lo que nosotros dijimos de un objeto, van y encuentran una pintura, Claro. ¿cómo? Bueno, se llama vamos a objeto ver del si- objeto. Explicamos lo que era el Sí, objeto con respecto a la escultura, Claro. y después sale viendo una pintura. Eduardo Estupía se aclara más la cosa. Eduardo, Bueno. vos que te tocó en suerte. A mí me tocó, afortunadamente, porque tiene bastante que ver con lo que yo hago, unos cuadernos de caligrafía antiguos, supongo que serán de 1910 o 1920. Entonces yo los trabajé con otros cuadernos de caligrafía también viejos, no tan viejos, pero argentinos, y dibujé sobre esos cuadernos de caligrafía, agregando una frase que a mi entender tenía bastante que ver con lo que es la caligrafía y lo que es el dibujo, y hasta dónde ambas cosas son caras de la misma moneda, si se quiere. La frase que yo escribí en la misma obra y que a su vez y que dibujé alrededor es una frase de David Hockney, que es a mi entender es un brillantísimo y excelente pintor inglés, si no me equivoco. Sí.
Y la frase se refiere directamente muy someramente a los aprendizajes de la escritura y del dibujo. Me gustaría aclarar un poco más a partir de esto, entonces, digamos, el fundamento de la exposición. Todos los objetos con los que trabajamos fueron un poco elegidos al azar. Sí. Es decir, no al azar absolutamente, sino que fueron elegidos por los participantes, pero no fueron transformados por los participantes. Es decir, eso sería lo que los diferencia concretamente de una escultura, que es un objeto realizado a partir de un trabajo sobre una materia con un resultado estético específico. Es decir, en este caso los objetos eran objetos que uno puede encontrar en cualquier lado y no fueron modificados en sí mismos. Cada uno de los que tuvo un objeto lo transformó en otra cosa, que en este caso es una obra, y como tal también podría calificarse como objeto, pero en realidad más propiamente es una obra. Una obra de arte. Una obra de arte, aunque suene un poco pomposo. Bueno, es decir, obras bidimensionales, digamos así, dos dimensiones como es lo tuyo y como es lo de Rafael Bueno. No así en el caso de Susana Rodríguez, que con el abanico hizo una especie de escultura. Claro, es decir, claro. Pero objeto está tomado ahí en otro sentido, ¿no es cierto? Es un poco la finalidad que se lleva a cabo a partir de un determinado objeto. Por eso el juego de palabras, Está bien, tiene que ver. De objeto un aspecto del objeto. conceptual. Claro, sí. Es un concepto. Yo creo que en este momento, además, en nuestra generación, nos toca un poco convivir con distintas vanguardias. Sí. Entonces, de pronto uno puede ser admisible que uno produzca objetos o arte conceptual o pintura o grabado. Yo elijo la pintura porque a mí me gusta aportarle a la pintura, ¿no? Y de ahí surgió mi trabajo en él. Yo en ningún momento pensé que iba a construir un objeto o una escultura. Claro. Hablaste de estilo estupidez recién. Sí. Menos mal que coincidía un poco lo que me tocó por azar, el objeto con mi estilo. ¿Tu Exacto. estilo? Bueno, a mí me gusta mucho la gráfica, es decir, yo dibujo especialmente, no soy pintor, soy dibujante y casi diría que exclusivamente dibujante. Entonces todo lo que tenga que ver con la línea y la gráfica en general me interesa decididamente. Y además me interesa la caligrafía porque es el dibujo de la letra. Entonces, cuando recibí esos cuadernos, tuve una directa imagen, casi no tuve ningún problema en resolverlo. Tuve problemas, en todo caso, en la factura misma, pero no en la cuestión conceptual. Ahora, perdón, que si hubieras recibido, por ejemplo, yo creo que te hubiera pasado lo mismo con cualquier objeto que hubieras recibido. Porque con el abanico seguramente hubieras hecho una espléndida caligrafía y con las virutas de los lápices dentro de un frasco también hubieras hecho algo, es decir, que la línea, digamos, está en el fondo de todo. Es probable, ¿no? Sí, todo lo va transformando uno de acuerdo a lo que realmente está en ese momento encaminado, cualquier lo que objeto le que te den interesa. vas a descubrir la línea y le vas a explotar. Claro, ¿no? claro, sí, es probable que sí. Quizás hubiera tenido en algunos casos mayor dificultad, ¿no? Lo que pasa es que la caligrafía, para decirlo de otra manera, a mí me parece un rasgo romántico, digamos, de lo visual. Y como tal, inmediatamente me provocó si se quiere, una emoción equivalente. Por lo tanto, casi tuve como resuelto el principal problema, que para mí era, y creo que es en general un problema complicado, la resolución cuando uno recibe un estímulo, cómo resolverlo, cómo devolverlo. Yo eso lo tuve resuelto casi automáticamente. Sí. Claro, sobre todo el enfoque, porque ya sabías Sí, qué es ya. lo que ibas a hacer, más ¿Tu aquí, más estilo allá. bueno? No sé, yo Bueno. no creo que... Es un estilo muy especial. En este caso, pienso yo que ha explotado el aspecto kitsch que tiene ese muñequito chino, ¿no es cierto? Entonces ha exagerado un poco ese lado un poco cursi, medio sentimental, infantil. Sí, Entonces por eso ha hecho esa diosa que le echa un balde de agua. Yo digo diosa, no sé por qué en la general, asocio. todos lo tomamos como un ejercicio. Él está haciendo otro ¿no? objeto del objeto. Claro. Y como tal, o sea, como ejercicio, yo quise provocar una inspiración a partir de una imagen que era este objeto, ¿no? Y puede ser que haya sentido una visión de mal gusto por ahí.
cuando lo vi. Qué curioso, ¿no? Pero de mal gusto porque en este momento incluso yo mismo me lo estoy, por eso que decía Billy eso, yo me cuestiono mucho el gusto, no sé lo que es mal gusto y lo que es buen gusto. Hay una onda en general en las últimas manifestaciones, ¿sí? Que va hacia la transposición, digamos, del mal gusto a el gusto, digamos así, no sé si me explico, es decir, que todo lo que en una época se consideró de mal gusto y marginado, ahora de alguna forma se lo trata de ver qué estrato estético tiene el mal gusto y si se puede emplear o no de alguna manera. Qué importante, lo que acaban de señalar. Es curioso, es una vuelta muy curiosa, sí, muy curiosa, ¿no? ¿Eres bonaerense, nacido en Buenos Aires, bueno? Sí, sí. Estupía también. También. Y además pienso que realmente son jóvenes y qué importante lo que clasificó también o señaló bueno, ¿no? Tenemos que, dijo los jóvenes, tenemos que hacer, o sea, mostrar las distintas facetas o variantes. Esa forma de ustedes, tanta seguridad, por ejemplo, en esta exposición, ¿esto a ustedes qué les otorga? ¿Qué experiencia? Bueno, nosotros como grupo es la segunda vez que trabajamos, aunque esto no es un grupo propiamente dicho, no es un grupo de manifiesto, si eso es una definición de un grupo. Muy bien. Esta exposición nos otorga, por ejemplo, la posibilidad de mostrar que una mecánica azarosa puede convertir un objeto, mejor dicho, que una mecánica azarosa puede dar como resultado una cierta lógica. Es decir, que trabajando un objeto cualquiera uno puede transformarlo en un discurso coherente, por más azaroso y ajeno a uno mismo que ese objeto sea. Por eso la oportunidad que nos dio Wildlow y el Museo de Arte Moderno de poder volver a plantear esta cuestión del azar y de la lógica, cada uno a su manera, es muy importante. Y creo que ese es, digamos que es una de las cosas conceptuales, para mí entender, más importantes que esta muestra tiene, ¿no? Un poco hacer un señalamiento sobre las relaciones que hay entre el tema y el desarrollo. Y a partir de un lenguaje propio, ¿no? Claro, cada uno Es decir, que hay un margen de experiencia y de creatividad, que es lo que le interesa al Museo de Arte Moderno, ¿no es cierto? Es decir, una cosa ya hecha y rehecha, que está muy bien, perfecto, pero estos muchachos están buscando nuevas posibilidades expresivas. Eso es lo que a mí me interesó cuando ellos me hicieron la propuesta de objeto del objeto. Creo que ha sido totalmente y bien definido en todos los planos esto. Roberto, ¿querías agregar algo? No, justamente quería decir que ese es el punto exacto que a veces queremos explicar que es un museo de arte moderno. Claro. Que es dónde está el enfoque y la mira para determinar lo que es un museo de arte moderno. La obra terminada por un lado, el resultado por un lado es importante, el comienzo de la obra es importante, pero la gestación y el momento que se está tratando de ver y de pensar qué es lo que se hace con todo eso, en el momento de la creación, eso es lo que le importa al Museo de Arte Moderno. A veces los resultados no se dan y a veces se dan en demasía. Ampliamente, como en esta exposición. Que pueden visitar nuestros oyentes en Junín 1930, todos los días de 15 a 21. Junín 1930. Bueno, todos los días, sí. Yo no hablé de la exposición porque no he visto las obras todavía y entonces... Bueno, ya pero lo haremos mañana, en próximas emisiones. Le haremos una visita guiada a Roberto. Sí, quiero preguntarle, Wildlow, ¿está realmente siendo el primer, digamos, trimestre del año 83 y siendo el inicio de la labor del Museo de Arte Moderno y una de sus primeras exposiciones, el corriente de público está respondiendo, comenzará a responder? Muy bien, y además el público de Buenos Aires, al cual yo le tengo un gran aprecio y gran estima, fíjese que nos ha dado una gran sorpresa el fin de semana pasado con la exposición de gráfica de Bulgaria, porque es una exposición, como vimos, que era una exposición relámpago, nada más que una semana, etcétera, etcétera, y el domingo fueron alrededor de 200 personas. Muy bien, me alegra mucho. Además, nosotros no nos olvidamos de comentarlo en otro medio radial, además vi la publicación en varios periódicos, cosa que ayuda realmente a esto. Bueno, y Estupía, muchas gracias. Y por supuesto, les agradezco, y como siempre a Guillermo Wildlow y a Roberto del Villano, contentos de su viaje, de esta experiencia, y lo que se ha llegado un poco, me quedó muy grabado lo que dijo Guillermo Wildlow. Tratamos de basarnos en jóvenes con experiencia y creatividad. Muchísimas gracias.